¿Usted encara se acuerda? ¿Se acuerda de cómo fue esto de la bolsa de Bielsa? Pues sí que me acuerdo que el vivier de Cabo Rabo, el vivier. Hombre, de Cabo a Rabo tampoco el viviría. La bolsa sí, de Cabo a Rabo. Pues, Antes de ¿cuántos años tenía usted cuando era eso? 12. ¿12? 12. Pues que yo nací en el año 26. Era el 26. Esto fue en el 38 que se cremó que el Destruyoren a la villa. Se cremó el Destruyoren. El Destruyoren, pero el Destruyoren con fuego. Bueno, sí, el Destruyoren con fuego es, con bombas incendiarias. Las tropas de Franco. Sí, bueno, eso sí que hizo el que nos dice Antonio, ¿cómo se dice? Domingo Antónico. Domingo Antónico. Que era escondito alto, que se van escondido en una espluca. Sí, aquí enfrente estina veis Chusil, pero este es de la comunada, ya de Señés. Sí, pero es decían que se van meso allí en una espluca. Allí que se escondeban per el día, que lleva esos aviones negros, ¿no? Sí. Que pasaban por encima del canal. ¿Te acuerdas que nos lo dició allí en Orellena? Sí, que dijo que esto es bastante una fricasera, que lleva como saliva el fumo, las flamas. ¿Te acuerdas? Él repetía otra vez, Feba, Sí. dice, un fumo negro, nos decía, un fumo ya. negro, dice, unas flanderas. Bueno, y después... pero ¿a usted se llevó lenta a Francia antes de cremarlo? Antes. Claro, ¿no veis que ya cuando se encerró la bolsa por aquí abajo, que ya venían las tropas de Franco, venían empuxando a las tropas de la República, y era esto era zona roja que le decían, a las tropas, esto era ocupado por la República, pues cuando venían empuxando cara aquí, venían encercando per allá, per el Valle Benasque, per asti, per Puerto Saúl, venían per aquí, per esta altra mano. Esto era una bolsa, ya dice el libro, el que en sí era la verdad que era una bolsa. Y no lleva otra salida, ta Francia, o aquí nos machacaban. Sí, pero antes de llegar a los militares, ¿ya se llevaron a ustedes o estuvieron aquí con los militares? Sí, mira, venían las tropas, venían, me acuerdo, policía armada, antes de que venían soldados, que soldados nosotros nos viemos, pues que nos sacoren antes de aquí, nos evacuaron a Francia, se evacuaron antes, nosotros mismos pasemos el día 11 de abril. Empezaron a traer gente a pasar a Francia, empezaron para allá 3 o 4 de abril o per así, pero todos los días nos empujaban que marchar, que nos ne, claro, venía la aviación. Hasta el día 11 de abril, que me fue yo, no bombardearon, pero 2 o 3 días sí. Venían esos aviones, decían que venían en plan de inspección, decían, venían 7 u 8, que al talle fueran aquellos, es que bombardearon el lugar, el día 15 de junio. Vivíamos y eran en la iglesia instalados la policía armada, que lleva tal cual, de policía armada. Bueno, pues a nosotros, un día, ya en brispas de marchar, me dice yo, mamá, pregunta a mi madre, dice, ve esta Domingo la Galana, que era un sastre, dice que para hacerte un pantalón para marchar, un pantalón de pana, para marchar a Francia, porque ya caleva que no iba más remedio, que ya se veía que le va a deixar todo de marchar. Me iera aprendiendo las medidas Domingo, que se llamaba el pai de este Domingo, que hay aquí, y me di, viene corriendo mi chirmán Miguel, Domingo, ¿no llega aquí Jesús? Dice, sí. Dice, corre, que viene la aviación, corre. Con que se meter de baño cara abaixo, baixamos hasta abaixo per esa carrera cara abajo, pero me tocaban los pies no cool, cara abaixo corriendo, la malla y las chirmanas que en casa llevan marchado tallata a las plucas roque. ¿Allí se escondeban? Allí debaixo entranos, a todos lo enseñaré, me parece que te lo enseñata que eras pluca. Sí, ya la conozco. Ya estoy cerca, que no hay un tusco gran, debaixo fa un hueco, no aire, que le va que entrar así, haga zapato para meterte. Bueno, nos metimos allí, pero esos aviones pasoren cara allá, cara a Francia, mis hijos llegarían a la frontera, al poco ratet baixoren otra vez despacio, baixos, dimos, ahora nos bombardearán. No, marchoren cara abaixo, pillaron en la ribera cara abaixo, marchoren, nos vieron mes. Bueno, pues ya, aquello me exprisa para preparar, para marchar. Bueno, total que el pantalón no me lo fallaron. Quedó sin pantalón. Tenía que marchar como podía. con un pantalón viejo. Con extractos de las casas, ¿qué falló la gente? ¿Las deixoren per así o las escondieron en el puesto? ¿Qué feba la gente?
No, pues, nadie sabe, claro. Si no. ¿Qué nos hace? Si le deixemos tot, marchemos con la ropa de encima, ¿qué podemos llevar per alto? Sí, per alto per Puerto Viejo. Porque decían que la gente les escondeva per las bordas, per las esplucas. Sí, trastes. la defunta, la madre mía, tenía, me acuerdo, una imagen, una virgen d'ixas de pineta muy maja en cerámica, un San José. Ay, esto sí que el querrí. No me puedo llevar a Francia, que se me pillaban en un camín, igual me fusilarían de pillar esto que lleve de la iglesia, porque a la vez daban miedo con las cosas de, bueno, te desempeña todo. Con que dice un día, ¿sabes qué vamos a hacer, Jesús? Vamos a pillarlos, me voy a meter a caballo en un burro, tú pillarás el ramal del burro, ¿sabes también vamos a llevar? Me llevarás el ramal del burro y llevaremos tallado el camín de Abriñás, el campuche que tenemos allá. Le meteremos debaixo una espluqueta. ¿Para deixar allí el burro escondito? No, antes dices, antes, la Virgen y San José. Bueno, pues marchemos, rebozó bien en un trapo, bien rebozados, se la apañó bien en el aparejo el burro, se metió una capaza en la mano fendo a ver que no está al campo, que llevamos allí la merienda, la brenna del pan y eso. Si nunca nos pillasen, porque era un poco serio aquello, no cuentes tú, marchamos, era a caballo no en el aparejo, así como se metían las mujeres sentadas en el aparejo. Sí, marchemos, marchamos pim, pero camino de Abriñás, no vimos a nadie. Al llegar allí sobre mitad camín, debaixo del camín lleva una espluqueta, una piedra que feo espluca. Dice, ¿qué me sigo si meternos aquí? Dice, aquí dice que no nos trobarán. Aquí debaixo esta espluqueta. Como quiera. Pues se embaixó del burro, yo con un trozo de berrón fallé debaixo la espluqueta un frato que ya era tierra, le envolquemos, otra piedra encima, hasta me acuerdo que metí molsa, una poca molsa para disimular, con que ya nos dimos la vuelta allí. A mai mía contenta que ya va tu hijo, que la habrían dolito tanto, se nunca tornamos, beba. En cuanto tornoren, estroboren santos. Sí. En tes, no ves que eran debaixo la espluqueta, ni se va a caer toda la guapa, si era cerámica, pero bien adornados con esa cosa como les meten de oro a las vasillas ahora, esas dintetas. ¿En qué país eran santos? Claro, ellos se mereceban. Pues bueno, eso fallemos ansinas. Y luego ya llegaría el día de la marcha, esperan marchoren. Marchemos, mira, caleba que salir bien luego de Maitins, porque se feba de día, si nunca venía la aviación, igual te bombardeaban. Sí, toda la carretera era una recua de gente. Pero ahí marchaban todos de la villa, de Sierva, de todo el valle, sí, que venían de abaixo. De esta comarca de abaixo también en todos marchó. Ya en fila, sí. Sí, en fila. Dicen que eran el camín presto, vigilato per militar, se asistido per els militars, sí. Marchemos, y me acuerdo que era maitinata, fue una maitinata, un aire fagüeño, un aire caliente, más buen cuando saldrimos, antes de las 4 maitins salíamos, porque se nos falló de día, alto. Cerca del hospital de Parzán, sabes que hay aquellas bordas de champán, que allí lleva un control de militares, allí controlaban la gente, te daban algo daban café caliente, todas esas cosas. Salimos de aquí y fue una maitinata, digo, pero buena, un aire fagüeño, caliente, bien. Me cago en 10, pero según irnos cuidando, llegamos al hospital de Parzán, aunque ir al control se empezó a nublar per alto per Puerto Viejo, empieza a venir una borrasca de nieve travesera con aire, ¡ay la hostia! Pero allí siempre una maitinada mala. Llegamos al puerto, no se lleva de aquí hasta de la borrasca, pero y eran allí es franceses, salitos se portaron, quizá verlo bien. Llegaban y eran allí con termos de café caliente, con chocolate para niños, con tabaco para hombres, no, se portaron bien. Pero claro, en allí de que huelle la boca al túnel talto que puya al camín cara al Frato, después da la vuelta hasta Puerto Viejo, pues
allí según puyabas, cuanto més puyabas, més nieu lleva. Pero Nieu lleva, pues ¿para qué mes era eso? en abril... Ah, en abril, sí. Encara lleva, claro, que pena que era... El día 11 de abril era, del encara año lleva nieu, 38, claro. el día 11, Sí. y era esto. Pues coño, això que bonito antes, esos hombres que no han marchado a fortificar Tahorna, que de aquí marchó muchos a fortificar Tahorna, pues es que de 16, 17 años ya les llevaron a fortificar allá Tahorna. Es que no, es hombres, ya es que eran un poco endiatos, a que no marcharon tampoco Tahorna. Y es jovenastros de 15, 16 años, con una pala a sacar ni fallor en una trinchera encinas. Alto, ya hay fotografías, ya te os enseñaré, pues ya la una, que zanja lleva alto, no, cuando lleguemos alto al Puerto Viejo, aunque era, que y pasabas el puerto, ya vais a la Ribera Archelás, la man de Francia, ya es pasado, ¿no? Pero, ya te digo, una maitinata mala, pero los franceses nos recibieron bien. Alto, ya digo, salían de la punta del puerto con café caliente, con chocolate, con medicamentos, con vendas, me acuerdo, y cosas de esas. Sí, se portaron bien. Después, baixamos tabaixo, las Riberas Chelás también, allí daban café, ropas y todo. Si no es con la ropa encima, ¿qué podemos llevar? Después le baixemos tabaixo nos llevaron tabaixo ta Salariz a dormir a aquella noche. Lleva una borda larga, lleva 2 palmos de palla allí. Nos dieron una manta para cada uno. Para que se chistasen allí. Nos chitamos encima la palla, todos allí a montón. Todos. Con que al día siguiente de maitins, de buen maitín, ya nos dieron un poco café, me acuerdo. Pero después, la primera cosa, a vacunarnos, a todos. Aquí hay una foto vacunando a una mujer, le he visto ahora más ya al sé. Nos dieron una andición a cada uno. Y después ya embarcaban la gente tras refugios. Muchos es pasaron allá, la Bretaña, Pero usted me ha dicho que se va a quedar todo. Sí. ¿También se quedó su mai allí o Sí, en Perastiper, Serrancolín. En Serrancolín? En Serrancolín. Allí tenía familia. Una chirmana de la difunta mi madre, una en Tenebastí y otra en Teneba en Marsella. Ya. Sí, pero venían, el chirmán que tenemos en Francia, Miguel, Sí. pues también venía a recollir tastí y a la vez, pues, tenían que hacer papeles, no pienses que te entregaban de cualquier manera, ¿eh? Tenía que ir a la mairie y la alcaldía en Francia, a hacer papeles como que se fueran responsables de nosotros. Ya. Si no nos daban. El defunto mi tío pudo a buscarnos con mi chirmán Miguel y fuimos hasta Serrancolín. Estuvimos allí, pero es que en casa nos pasó, el pai mío no pasó allá, porque ya era pastor abaixo, y era una tierra plana, abaixo con las huellas, y eran entre dos frentes. Se llegaron a tener en medio de las tropas de Franco, las tropas de la República, y eran. No sabemos cosa de eso, no lleva correspondencia, no sabemos nada, ni si se van matado, ni esa beba de nosotros, ni cosa. Bueno, la mai mía allá en Francia no se basó con polorar. No sabes que plorar, no saber cosa de Pepe, no saber cosa esto, plorar día y noche, no. Entonces aquí era el pai con su chismán Pepe. El chismán Pepe era de convoy llevando talla, sí, convoy, pero el pai mío era baixo, una tierra plana, y era con las huellas. Y claro, y eran allí es que feban resistencia republicanos, es que venían atacando las tropas de Franco, soldados de Franco. Bueno, el caso es que la mai mía se metió con bañeras con el pai de esta Pilarín de la mai del alcalde, que eran en bañeras, también se van a replegar toda la familia, y eran en bañeras, se metió en contacto que cuando venían, que era, no podía estar allí, y no saber cosa de Pepe, ¿verdad? Dice, yo me voy a España. Dice, sola no voy. Y dice, me llevo a Jesús. Yo y el mes joven. Dice, las hermanas se quedaron allí.
mi germán ja va Benito, perquè ja van retirar tot de tot, i era també allí en Francia, allí en Serrancolín con nosotros. Bueno, decidimos de venir, venimos, ja per... Jaleva que tornar per Irún. Tornem per... Jaleva que tornar per Irún perquè era zona nacional, perquè els republicanos encatenaban zona roja en España, en Cataluña encatenaban, perquè muchas fuerzas de las que pasaron de soldados, ya sabes, en Arro les preguntaban, que se pillaba el tren, si querían ir a Franco o a la República, si querían ir. Claro, el chismán mío pues está allí, pues no me fue a agarrar puesto, ya era la edad un poco avanzada, y de impuestos no va a tocar mal a nadie, pues cosa. Bueno, el caso es que ya venimos, tengo en contacto mamá con el señor Julián, las de judías vinieron también, y eso, venimos, pero lo Irún, pues que no se pueda pasar. Franco dejó esta frontera cosida tenía miedo que tornasen los republicanos, de moros y de soldados, toda la frontera la dejó cosita. Entonces, entonces, ¿cuánto tardaron en tornar? ¿Cuántos quieren en Francia? Nosotros mira, pasamos el día 11 de abril. Esto se cremó el día 15 de junio y cuando tornaríamos para allá para primeros de julio, el día es que no me acuerdo qué día era, pero vamos, allá en verano. Sí, bien verano. Nunca sembremos trumpas. Nunca sembremos trumpas en Chisagües. ¿Que no se acuerdan la simiente? En Chisagües no ves que en Casa Ferrer no se les cremó, allí les quedó trumpas. ¿En qué sembremos? Con que, como te digo, pues ya decidimos de venir. Ya, venimos. El puente de Irún, a ver qué lleva señora, son refugiados, ¿verdad? Sí. Bueno, pues venga, a ver qué dinero. ¿Lleva dinero de zona roja? Sí, aquí llevo una miqueta. Le enseña allí al de la aduana, al que le pidió, dice, esto no vale para nada. Pues ya, lo que estrencó, falló así, esto allí en una papelera. ¿No serían güeyes gordos? Los gordos dicen que guardaban. Dice, tenga, un billete de 100 pesetas de la zona nacional ya, del dinero perras que tenían aquí a la zona de Franco, le dio aquel billete, con 100 pesetas nos quedemos. Dice, no le vale más que esto. Bueno, ahora que nos pasó en Tallita, en Irún, está una gran sala que lleva, allí nos metieron, lleva unas literas plenas de sangre, de de lona que lleva, allí se ve que van recibido pues de la guerra heridos o que fue, si eran puercas de sangre y todo. Estuvimos allí 8 días, hasta que ya había expedición para venir hasta Zaragoza. Allí nunca nos daban una miqueta de comer, nunca nos daban, no guaire ni guaire buena, pero en cara. Bueno, nos traían a Zaragoza hasta que se acabó la expedición. Porque me iba mucha gente, Bueno, estemos allí 2 o 3 días, nadie nos dijo cosa, ni nos traían, ni nos daban cosa, ni con 100 pesetas ya compró algo, no sé, también el trozo de pan, me acuerdo que compró. Bueno, el señor Julián, el país está de la maíz del alcalde, pues que era un hombre que era resuelto y era... no se tan marchó, tal auxilio social se enteró, que fue de tal auxilio social, le venió con algo de pan, me acuerdo de que era carne congelada, carne merida que le decían, no sé si esto. No la conozco. Decían que era de búfalo, no sé qué, bueno, hostia, qué buena, y era con la fambre. La fambre, y era buena la fambre. Bueno, después ya cuando había expedición, nos traen a Huesca. En Huesca, hasta que había expedición otra vez, hasta Barbastro. Pero en Huesca sí que en Huesca nos daban bien de comer allí en el auxilio social. No guaire bien apañata ni eso, pero nos daban plato, ¿sabes? Nos daban plato de... si quitabas algo. Bueno, después ya, cuando había expedición, nos traían hasta Barbastro, que a la vez llegaba el 30 a Barbastro, ahora no pasa de Selva, pero a la vez venía hasta Barbastro, la burreta que le decían de Selva hasta Barbastro. Llegamos a Barbastro, nada, pues plebe, caía el agua allí en la estación de Barbastro, caía el agua churros, pero a churros. Con que teníamos dice mamá, vamos a esta casa de la Fonda Pirineos, sí, que eran familia de aquí, la dueña de aquella fonda, y era
y era amiga de la mai mía, que era salita de aquí de Casa Alonso, de aquí, del costato de casa vecinos. Fuimos hasta allí, ya serían las 12 de la nueta de Bañera. Hoy encara ja van dar tota la cena, tot, ja van fregar tot i tot, perquè van fondar. Llegamos allí, cuando la mai mía vio a la dueña de la fonda, a Margarita que se decía, se dio en un abrazo, se metió en a plorar. No lleva consuelo para ellas. Bueno, le dice mi mamá mía, le dice la mai mía, dice, Margarita, ¿no sabes cosa de Pepe? Plorando, dice, sí. Dice, ayer estoy aquí. Dice que baixaban d'alto, que van pujato con esos altos pastos con Belaún a mirar a ver el que lleva, y mira si sabían cosa de nosotros, porque ni nosotros a venir de él, no iba correspondencia, ni es de nosotros ni nosotros de él. No sabía si nos iban matado, ni nosotros iban matado a él. No sabía si nos bombardeó, nos iban matado, no sabía cosa, nadie. No iba correspondencia. Bueno, dice sí, dice ayer estuve aquí que baixaba con Pontaner, con es que eran una compañía baixo de vueltas, se me han podido dar una vuelta, como ya era ocupado esto, pues es fascistas. Bueno, pues ya nos dició que se sabenos algo, ya nos dio la dirección para que le fenos saber. Y son en tal puesto, sí, ya sabenos no monte que era. El caso, yo no sé por qué medio se enteró, el falló saber a que era mujer. El caso es que venió tallita Barbastro, el de punto mi pai mío, venió, voy a pues contar. Bueno, con que ya ayer ata de van, porque las huellas se llevan negros d'impuestos para hacer las cuidadas que les quedoren, pero la cabañera amorreando con la calor, sin esquirar que las teneban, porque las esquiroren, aquello era el desmadre, padre, per tot, aquello era el desmadre, tot. Bueno, pues ya, dice, pues bueno, ¿cuándo pujaremos? No pujaremos, a ver, ¿qué hacemos? Una familia que lleva de Berbegal, que unas obras se van estado aquí en los canales, estaban en casa, aunque hemos hecho la cocina ahora baixo, y eran, ya te le he contado. Ah, sí. Allí dormiban. Cuatro dormiban allí. Cuando se enteraron, vinieron y se nos querían llevar a Berbegal. Que luego, ¿cómo pudieron aquí? Ya te lo voy a contar. Con que, no, mamá, no, ay, me quiero irte a la villa. Ya sé que no tengo casa, pero me quiero irte a la villa. Con que ya con mi padre acordaron de puyar. Nos dio el la perra, de las 100 pesetas que nos iban dado en Irún, ya no quedaba. El chirmán mío van bendito el corder en cara, que se van benditos precisamente cuando eran esaltros. La moneda no valió. Bueno, pues nos dio la perra, compró algo la mai mía allí en Barbastro, y dició la mujer de esta, la dueña de la fonda, la Margarita, dice, mira, dice, ahora como iremos, dice, como ya te acuerdas aquí, baixaba todos los días el camión para suministrar esta intendencia que la tenían en Barbastro, ¿sabes? Todos los días baixaba. Dice, viene un sargento con el chofer que baixa, no camión, dice, comen aquí. Ah, pensó en puyar con él. Sí, dice, ya le diré yo, dice un hombre muy charrador, y muy bueno, se ve muy buena persona, ya le diré, a ver si os puede puyar. Pues bueno, él endició, dice, sí, faltaría más, sí. Ella nos presentó, dice, es esta señora y su hijo, dice, ¿cómo van a ir? ¿Ni tienen dinero? ¿Ni tienen nada? Dice, sí. Con que ya quedó en paquedía, puyamos, cuando nos cargó una intendencia, he venido por allí per devant de casa de Juan Sudas, ya sabes, allí. Sí, allí. Bueno, dice, yo habían dejado alto presto en la caja del camión, un toldo ya presto para que nos metemos allí. Dice, sube, chaval, me dició el sargento, sube para arriba para el camión. Con que subí, la mai mía falló el intento de querer agarrarse para puyar. Y le dijo el sargento, no, señora, usted no. Usted póngase adelante con el chofer, dice que yo ya subiré arriba con su hijo. Y era un hombre
Bueno, ya llegó en la villa aquí. Ya, bueno, puyamos. ¿Qué troboren aquí? Llegamos a la villa, a la plaza de la villa, a las 12:30, a las 9, pero así, y ahí era tarde. Bueno, llegamos a la plaza, en la defunta mi mai, cuando salió del camión, se metió a plorar. Dice, ¿ahora para dónde vamos? Dice, ¿ahora para dónde vamos, hijo mío? Me dijo. Y le dijo el sargento, dice, mire señora, hay una casa allá arriba que no se ha quemado, ya lo sabemos, ya que hay 2 casas. Hay una señora allá arriba, una casa que no se ha quemado y hay gente allí ya. Vayan para allí a ver si pueden... ¿Qué casa era esa? Casa Goyo. ¿Casa Goyo quedó entera o del trozo? Quedó entera, pero de las bombas quedó, sabes, las paredes abiertas y eso. ¿Y ya iban tornato Belaún? Sí, van tornato ya el que fue alcalde de Impués, Salvador del Viejo, el defunto tío Marujo, entonces ya ne va entrato el tío José el Maestro, ya ne va Benito media docena, 8. Con que fuimos hasta allí, el tío Colar del Ordinario, que fue el único que se dio la vuelta por aquí, con la mujer, con Antonieta, la tía Antonieta, que era familia de mi madre. Con que fuimos hasta allí, allí pues trujo mamá en la puerta, ya se ve que era en una cama, claro. Entonces, ¿qué decía antes? ¿Que trucoren la puerta de Goyo? Sí. ¿Y quién iba dentro? Pues si ya no va Benito 4 o 5, viera la tía Antonieta, que era familia era juntada ahí, era familia, se asomó por la ventana y dice, ay, dice, Antonieta, dice que soy ya te conozco ya, dice, nos podremos quedar aquí, es que vengo con Jesús, con el filho, dice, pues, dice Toplén, pero ya te abro la puerta. Baixó, abrió la puerta, fuimos por la escalera, ya pues contar, el encuentro fue emocionante también con ella, a explorar, bueno, ya, después cama no hay. Pasemos la nuez sentados allí en el branquil de la escalera. ¿Ni siquiera lleva hasta la catiera y era plena o qué? ¿O no lleva catieras allí? Pues no me acuerdo, en la escalera sí que pasemos la nuez. Bueno. Pasemos la nuez, nos levantamos de maitins, nos levantamos, sí, levantamos de sentados. Y ya se empezaron a remover por allí, es que yo año media docena o 7 u 8. Pues vamos a muir 2 vacas que vais en un corral del francés, el corral de Pellos, de las que van replegato, que van quedado per esti, vela una esterla per esti. Sí. Enrique Campo Villera, me acuerdo. Pues tú lo conoces. Pues tenían suerte que no eran vacías. Sí, pues me daba igual. Ya verás, baixamos con el balde, estaba hecho tal corral, movimos la una, no se movió, sacamos medio baldeleto, mes. Bueno, pillamos la otra que era guita, que pegamos caldes, la pillo yo de las narices, ya sabes que si se les mete dedos así en las narices, se les aprieta bien, se están quietas, dices que pierden el conocimiento. El caso es que, sí, pues aguantaba, Enrique iba muriendo, y yo la tenía apretada así de las narices, en estas pegan una patada, balde, led y todas las puñetas, a joder, pues ya hemos talto sin led, pues ya se ha jodido, no hay desayuno. No hay cosa. Bueno. Tenían que haber empezado per la guita. No, claro, sí, pero per la guita, luego per la mansa. Sí, después ya no nos pasó mes. Aquel día sin buen recibimiento. Sí, bueno, pues vamos, me dicen a mediodía, sin desayunar, me dicen a mediodía, dice, ahora si quieres comer, ya pues píllate ese cazuelo. Dice, vais estaba hecho tal molín de jodías que son soldados. Dice, a ver si te dan rancho. Si no, no comerás ni tú ni nosotros. No iba cosa, pero cosa de cosa. Después sí que trajeron, pero a la vez no iba cosa. Y eran casi los primeros días. Bueno, pillé un cazuelo que le van replegato per esti per el casal, que es de porcelana, rollos. Rollos. De aquellos rollos que eran... La porcelana a la vez el cremato saltaba. En Caranfant, dice. No lo sé, ahora no me veigo. Sí. Bueno, la porcelana a la vez el cremato saltaba, ¿verdad? Y era, pues, a cachos, no nieva. Bueno, Marchita va hecho tal cubierto de judías del molín, que allí tenía la cocina, el prato de judías, todo y era tiendas de campaña, que eran instaladas soldados. Con que iba allí con el cazuelo, me veía el capitán que feba de cocina, ya tenía los soldados se pasaban de 3 en 3 a pillar el rancho, ¿sabes? A la uno les daban un plato, al otro el pan, los soldados comían bien. Me vio allí con el cazuelo, como ya sabía de otros días, que iba Enrique Campo, pues aquel día mandolina yo. Me dice, hola chaval, dice,
¿qué vienes a por rancho? Digo, sí señor, un poco temeroso yo. Digo, sí señor. Y dice, ¿cuándo has venido? No te había visto yo por aquí ni un día. Digo, esta noche hemos llegado, ya han venido muchos, digo, ¿no? Con mi madre. ¿Y dónde estabais? ¿Y qué tal? Me quería estirar la lengua. ¿Y qué tal los rojos os trataron y tal y cual? Yo, temeroso, digo, yo no sé nada yo no sé, yo debe saber. Yo era un poco temeroso o sea, que suelte la lengua demasiado. Bueno, le dijo al chaval, dice, al que se partía el rancho, dice, venga, llénale el puchero. Me llena el puchero, bueno, pues yo te casado yo, el partimos para todos, poco me tocó, para la hambre que tenía, pero al día siguiente la misma cosa, me tornan a mandar, marcho, le dice, llénale el puchero al chaval, me llena el puchero y me dice, ya te comerías un chusco, ¿verdad? Digo, aunque fueran dos, ¿no le he visto hace cuántos días el pan? Le contesté y le dijo al que daba el pan, el saco de pan que le repartía, dice, dale 2 chuscos al chaval. Me dio 2 chuscos, le di pena, aquel hombre. Y me dijo, dice, pero no lo lleves para allí, para donde están todos, porque si no, para todos nada. Y tú, pues bueno, pues te lo comes. Mira cuánto ya hay desde el molín de judías allá a la punta del puente. Bueno, cuando llegué a la punta del puente ya me se ve chupado. ¿El 2? El 2. ¿En casa se había comido el alto? Sí, no sabía més como, con 12 años, y con la hambre que tenía. Bueno, llegué alto con el distribuidor en el rancho, una miqueta para cada uno, con aquello pasemos muy mal. Después en casa nos fuimos hasta Chisagüés. Dormimos en una borda del campo con la difunta de mi madre, allí en el Soler, que el esportón de llevar el fiemo con el burro, ¿sabes? El esportón. Sí, pues el esportón. El esportón ya era per allí, per Levanchitato, porque allí sacó en la puerta de la borda se meteva vacas, que ya era tot ixo plen de vacas, de huellas, de tot, del que iban retirando de abaixo, del bestiar que retiraban, entonces luego se las llevaban davant, que después las pasó en Cataluña, allí se las comieron. Eso, y nada, pues dormimos allí, encima del esportón, allí en el suelo, en el encima del esportón dormí yo. Mi madre dormía encima de una zapata hierba que va quedado en un rincón. Ya sabes que 12 años allí no se podía acabar la hierba en el soler, pero el burro, para labrar y eso, ¿sabes? Un rincón era yo encima del esportón. Y pasemos más hambre, vamos, ¿para qué? Chicoinas, fíjate en aquel tiempo que las chicoinas de primavera cuando salen son buenas, son tiernas, son buenas, para ensalada y para... Oye, replegar para estas chicoinas ayer. Chicoinas y eran cabezatas, ya tenemos la cabeza amarilla de esa flor que fan, ¿no? Sí. Las fenus cocer en un cazuelo y no las comemos. Chicoinas en septiembre ya serían... Sí, en agosto. Serían duras. Pues irán duras. ¿Y qué nos a comer? Serían duras. El cirgüello, que lleva allí en el cirgüellos, sí, es que en cara son, ya sabes, son. Sí. El cirgüello. ¿Y luego se empuyó en Tachisagüés? Luego pudimos a Chisagüés, pero en casa siempre hemos triunfas en Chisagüés. Tarde. ¿Y cuántos quieren en Chisagüés? En Chisagüés estíamos poco, porque ya venió mi chirmán. Las huellas no las guardaban en Chisagüés, que el pai mío era salido de casa para el Chisagüés, ya saben. El joven de Ferrer iba a pastor con las des, nos guardaba las nuestras. El pai y mi chirmán baixemos hasta la Enfortunada a treballar, que a la vez en la Enfortunada y eran escombrando toda la armadura, ¿sabes? La central, que van reventando todas las tuberías, sí. Y eran escombrándola, que trajeron prisioneros de la parte de Asturias, los prisioneros de guerra trajeron para limpiar para hacer la obra, para limpiar toda la armadura, isa la central. Que de Chisagüés en baixo orientada, baixo toda la Fortunada? No, ese quedó en casa, ese quedó en Chisagüés. Nosotros, mi padre ya se metió a trabajar allí, en el defunto Julián, y como era familia de la mujer de él, y era familia de mi madre, pues ya dio un trabajo allí. El pai mío y era para limpiar, para engrasar las vagonetas, que a la vez escombraban con aquellas vagonetas que llevaban la vía, aquellas de empujar, para alargar la vía en que vaciaban, para engrasar las vías, eso, y era bien. Y a mi chirmán él metió con los montados a limpiar las máquinas de entrar, porque quedó pareja de grava, de escombros, que reventó alto en
la tubería que viene de Plan de Escún. Sí, igual llega. Pues eso, y ya a la vez... Y allá se quedaban, ¿no decía que se quedaban en Casa Tomás aún? Sí, En Casa Tomás de la en Casa Tomás no ¿En la casa dan... o en Belaborda? ¿En Belaborda? No, en Casa Tomás, pero que la Casa Tomás de Alto de la Carretera no, otra que tiene en Chiqueta Baixo, Chunta al Río. Allí, Chunta al Río, en aquera, la alquilemos, la mai mía, pues se dedicó también a pillar hombres, de aquí lleva media docena que les pega la comida, lavaba la ropa, a los cocineros que feban el rancho para soldados, les daban muy bien de comer, bien les daban de comer a soldados, hasta bien les daban todos los días, pero trabajaban que pa' qué. Le dijeron que le sobraba mucho rancho cada día, pero mucho. ¿Sabes qué pensemos? Comprar un latón para engordarlo. Matemos un latón de 18 robas. Bueno. Aquello ya se fue... En la afortunada ya estíamos bien, trabajando, ya estíamos bien, trabajando, porque pues mi madre ya digo, se dedicó a lavar ropa y después ya vinieron las chismanas de Francia. Ya vinieron, la cosa ya se fue apañando. Ya se fue apañando. Sí. Tenían que tornar a hacer después, las casas poco a poco. Después ya pensemos en hacer la casa, tornar a cubillar la... Bueno, no, una chabola fallamos antes, aunque ahora... Bueno, aunque ya el garaje. Fallamos una chabola, allí ya, pues, dormíamos allí en la chabola, yo dormí encima. El chismán mío se quedó una afortunada, ya el metió con desmontados, porque tenían que desfer las máquinas, ¿sabes? Las turbinas y todo, tenían que desmontarlo todo. Ya se quedó en la Ibérica, Sí, él ya... Julián, como no es familia, ya dice, no te preocupes, ya se quedó a la vez allí, con desmontados, después la metieron en marcha y después ya se quedó en la empresa, en la empresa se retiró, en Iberduero se retiró, sí. Bueno, la cosa se fue apañando, pero la entrada fue horrorosa. Pasar fambre, no lleva cosa, ¿para qué? Esa es la historia... Bueno. Pues sí, eso después se fue apañando. Con mucho sacrificio y con mucho tesón y con mucho todo, pues lo hemos hecho. Pero no nos dio nadie de nada, ni un céntimo. No lleva ayudas europeas, ni nacionales, ni del ayuntamiento. No lleva para nadie. Ni el FEDER, ni cosas así. No lleva para nadie, no. Al contrario, que teníamos que ir a cortar la madera para hacer la casa, pues sí, transicionen. Lo único que transicionen. Y eso ya era de costumbre. Sí.
A ver, esto, antes cuando charraba de que van desfeto de la guerra, pero las centrales ya eran fetas antes de primeros de siglo, ¿no? Estas tuberías que veíamos aquí, estas son de antes de la guerra, ¿son o qué? ¿Qué le parece estas? Oh, sí, claro que son antes Son de la fetas guerra. antes, ¿verdad? Sí, Eso es sí. de cuando era la ibérica. Sí, que quan venioren, Sí, ja el met que aquí. venioren en el 15 Hasta el met, a hacer sí. las obras, Al mes. que falloren els canals, se falloren las centrales per aquí. Sí, sí. Pues la d'Ordiceto la farían también per a la vez. Bueno, como venioren empezarían a hacer unas otras, pero la de aquí del Cinca, la de Pineta, esta la falloren, no sé, me acuerdo un caño y era mucho después de la guerra. Yo trabajé allí también, una que era central. Ya. ¿En Sí, cuál? en la de- Pero después de la guerra, claro. Después, hombre. No, esto deben ser imágenes, esta no sé, de la Esto Fortunada, una máquina, ya el metas lleve de la máquina, ya el metas turbina, aquí, ve la turbina. máquina de la Fortunada, esto debe estar apañando ve la tubería o ve el canal, ¿no? Sí, eso la tubería. Bueno, pues esto cosa. Esto sí que, claro, esto ya parece que, esto otro país que son las minas. Sí, las minas parece esto que- las minas tampoco, este y el hospital de Parzana, allí eran pero los esto- lavaderos. No, ya. Vengo pero aquí las vagonetas, no, las vagonetas cosas, este y el cable. Y Pues sí, esto el debe cable estar... que va a salir Pero allá a Modán, que llevaban el Ya, pero mineral, llevaban- entonces estas fotos que son aquí el lavadero no lle de la época del año 50 que lle perasti No, allá, no, y esa era carretera. antes, y Esto era- era antes, y esto era yo la antes. obra que fallaron a primeros de siglo. Sí, después el metioren, que no sé si sacoren mineral, después cuando mes treballen, me parece pero que esto- mes vayoren en plan de preparación, cuando treballoren en Ruego. Ya, pero estos son la... Este y el hospital de Aquí Parzán. estoy en el hospital, En el pero aquí hospital pero de se Parzán. fui a tal Tabarrosa, pero aquí Sí, claro, la ya no se Ribera puya, sí. Barrosa, sí, espera, aquí se puya. Entonces, usted sabe que asti que feban asti, que le dicen esto y el hospital es lavaderos, Es que y aquí lleva, que feban. es aquí que lleva de alto, Ruego y de Zagada aquí, de Ya la sé, sierra, aquí estoy, pero aquí y baixaban, esto debe estar la Mandeliena, estoy en la Mandeliena, ¿no? eso, baixaban, es que lleva un cable que baixaban el mineral de Ruego tal hospital. En Carabillé, el cable, en No sé Carabillé. si l'han Sí sacat. que no, bien. Allí del hospital marchaba a Francia. Sí, Que llevaban el mineral pues de mire, Francia. aquí, está ahí la pilona, mira. está ahí la pilona que lleva en Francia, no pueden de Modán, sí. Este y el cable. Eh, No, la sí, estación sí. ya era aquí. La estación ya era Pero aquí. aquí la manda. la pilona, me parece que está ahí la pilona que ya no pueden de Modán, no lo sé, ya No, está tampoco. helada aquí. Está helada aquí, lleva una armadura allí de fierro, está helada. Pues igual Gisha, no Sí, sé. sí, el cable que puya acá arriba. Bueno, pues entonces Y aquí, yo cuento que este cable marchaba sin motor, sí, pero el peso. pero el peso, como cuando explotaban aquí la que venía Vizcaya y Totiso la madera, que marchaban los cables, traían la madera Ya, sin, pero sin motor. estos cables con su propio peso puya. Estos cables marchaban pero el peso, sí. Sí, Ya, pero el eso peso. sí. Entonces aquí, pero estas ya eran, en estas minas de Liena ya eran las de plomo, ¿no? Sí, plomo y plata. Plomo las, y de, plata, las de Liena, las de Ruego. Y las de Liena también, ¿no? Sí, claro. Son las mismas. Sí, Pero sí, que dicen que hay galerías que cruzan. Mira. Me decía Jesús de Caro que Ruego lleva... está una man, Liena Pero a también. yo me decía Jesús que va a trobar ya tolinas minas que me contaba historias, que lleva una que cruzaba desde Ruego Taliena. A ver si va a trobar ya, Sí, sí, sabía sí. yo. No. Y la més larga. Claro, Ya, sí. además teneva nombre. Claro, mira. Teneva nombre. Sí. Digamos que este y Liena, este y Ruego. Ya, pues aquí está l'altra mà. Sí, Aquí está l'altra mà. sí, de está Liena, l'altra en mà. fin. Bueno, ¿qué feban aquí? Això que hizo des lavaderos que fan lavar el mineral. Lavaban el mineral, ¿Això claro. que es seleccional o Sí, qué hizo? lavaban el mineral, debeban de molerlo, debeban sacar allí el plomo Y luego la que- plata totalmente aparte. No, el procedimiento que tenía ahí. Ya, pero eso el procedimiento da igual. ¿Y qué feban luego con eso? Tan se llevaban ese. Y eso llevaban en el cable Pero a sí, Francia. a Francia, sí. Y de Ah, Francia, como allá el camino de fierro que decían, Ya, tren, pero tres se llevaban de el sí. tren llegaba a Arro allí, a Ya, la ya, vez. ya. Llegaba a Arro. Bueno, pero esto ya allí es- le embarcaban y tornaban a España, a Peñarroya, y Sí, se... pero eso ya, ve, vamos a ir a ver esa fotografía que parece que se veía aquí el camín. Aquí he situado, estoy en vista de Langorrués, ¿no? Sí. Puya per asti per espierva, tal, Este el tal. fondo y el fondo de la Pacino. Entonces, está aquí y era, esto el falloren, parece que es años 50, ¿no? Tornoren. Yo diré, pues este hombre ha trabajado per tot, pero yo trabajé en esta pista, pero de casa Chuseta baixo. Oh, que usted ya es viejo. ¿Qué le parece? De Ya es casa viejo. Chuseta baixo trabajé yo con uns de la Huerda, que estaban en casa Chuset. Ya. Sí estaban. Y aquí, estas minas, pero aquí no falloren
Falló en la pista. Estuvieron 3 o 4 años, falló en la pista. sí. Falló en una casa. ¿Qué mes falló en ¿Abaixo Talto? es blandés? Sí, allí ¿Y falló. luego? Pero luego se enfueren, ¿no? ¿Qué pasó allí? Aquello fue en plan, yo pienso que De estudio. de preparación, de estudio. Hoy trabajó en abundante, en mineros de allá de Andalucía, pero así. Sí. sí. Hoy ya paréis. Aquí estarían poco porque no, pero así sí que... Yo de las minas puedo hablar poco porque no... De Ixas Altras sí que sé que Ixas que hemos visto antes así que aquí en el Ronar- es miner d'Astí el que se moriban joven porque se emplomaban en plomatos. El cementerio de Espiro lleva plen de cruces de En plomatos. emplomatos de 40, 50 años allí todos aquí muertos. a 1 kilómetro de aquí, o kilómetro y medio, aquí Quipuyat a Parzán, y eran eslavaderos. Castí también falloren minas, así las minas del Ronar Blanco que les decían. Ya. Aquí en el lavadero, aunque tenían ese edificio es de obras públicas. Sí, al Sella. Cuando falló la carretera. Falló la carretera. Esta toda una mina Astí. Cada encontrato hay un fierro, pero allí. Bueno, hay una sí, abaixo, pero hay otra que hay alto. Que hay unas y es plena d'agua. unas Esta todo el escombrera. día, y es plena d'agua, y es muy maja. Y es plena d'agua hasta allí, casi la medio, sí. Entonces, de cualquier forma, estás llenas de plomo, ¿no? Estás llenas Sí, de sí, plomo. plomo y plata, las de ruego. Eh, Plata, pues entonces- creo que poca proporción. Entonces, ixas que hemos visto que son de primeros de siglo, pero encara va habito otras més viejas, que serían las que ya era en los siglos anteriores, cuando feban fierro, cuando producían el fierro, pero ixas minas de fierro son las que son encima de Parzán, en Mener, En ¿no? Mener. En Mener. Sí. Pues per això debe ser que hay tantos, per aquí tantos ferrers, per la villa. Pues aquí claro. tienen un ferrer. ¿Este qui es? Teneban- Este ferrer. Este no teneban- será el tío, este no será el Conoisa, este ferrer. Oye de bel... Jan Ferrer, ¿el Conoisa ixe? No, el Conois. Va, debe estar de fuera ixe, o... Este no es No sería- ni el defunto Lunes, Ya, no el ni, Conoisa ni, ixe. ni el del Coixo tampoco. No, y el tío Coixo. No, Ah, no, esto- la onda fuera. Pero aquí lleva abundantes ferrers, per aquí per la villa. Los abundantes vieran el del Coixo, vieran el pai de 2 fillos, viera Lunes, que le decían Casa Clareta, y lleva otros de Gitanez. Pues ya lleva a ver ferrers. Cada vez. Pues que ya venía, que esto del fierro ya venía de costumbre. Sí, pero cada vez, ¿sabes? Que se gastaba herramienta abundante. Pero- Porque en la tierra troballaban hasta un palmet de tierra, no como ahora que nadie se la mira ni eso. Pero a la vez troballaban, que lleva una zarpata a tierra, troballaban y sembraban Ya. trigo, y sembraban trufas, y sembraban millo, y sembraban centeno, fer articas. Fer artica, sí. Las Ya, articas, ¿sabes cómo se feban? Oh, ya, me esgarrapando y picando, y sacando, Picando. y llevando tierra. No, la tierra no la llevaban, la tierra la que viera. Pero que va a ver la artica, allí, aunque se lleva tierra, aunque se criaba buixos que hartos eso, aquí hay tierra, aquí hay que hacer una artica. Ya. Bueno, aquí parece que se ve, anda, el coche, el tío Palacio, ¿o qué? Sí. ¿El auto? Y estoy después de la guerra. ¿Pero esto qué, el coche en línea o qué? Sí, el coche correo que se le decía, que coche antes correo. traías viajeros, traía correo. Ya. Este era de Voltaña, el coche de Pedro Palacio. Pero este camín, ¿quién falló este camín? ¿El falló Pues de la Ibérica o qué? Este camión el falló la Ibérica cuando vinieron a hacer estas obras. Pero ya a primeros de siglo, claro. Del siglo pasado, Sí, claro. del pasado. Yo cuento que una miqueta me está de Banse allá para el 15 o el 16. La Fallores. pero Sí. así, ¿Ese camín de quién era? ¿De la Ibérica o era del ayuntamiento? Sí, de era quién de la Ibérica. De la Ibérica. Y que se la Falloren es para hacer las obras, pero aquí. Estreto, Una y pista era de- estreto, ¿verdad? Este era el que Estreto, puyaba también. este- Este camín que era estreto. Sí, pues mira, para no cruzarse, no se cruzaba goires a la vez, que no lleva. Después lleva ya, pocos. sí, que ya, ahora me acuerdo que después ya eran de madera. De madera. De tablón. Trallos de madera. Sí. Ya. Y luego Una ya vez. esto ya se asfaltó, ya se falló mes Sánchez, se asfaltó para el año 60, cuando... Sí, pero así, Bueno, esto hasta la antes. vez fue privada. Sí. Pero después, pues ya pasó al Estado, ya a la Diputación, después ya la apañó en una empresa que le decían al Danondo. Y hoy vais a trabajar de aquí hasta el túnel, del túnel de aquí abajo no pasé. Sí. De aquí, baixanos 3 de aquí de la villa. Que despierta también baixaba, mi abuelo seguramente baixó. Pero se quedarían por allí. No lo sé. Nosotros nos retiramos de aquí.
caminando, ¿eh? Ya. Nos retiraron hasta aquí. Y nos pagaban bien poco, fenos 10 horas. Claro, pagaban todo, poco per tot. Ya. Pagaban poco per tot. Después, pues ya fue, ya la han ido apañando hasta la del mes. Ahora, pues ya veis como había ahí una cartera internacional ya. Sí. Asti, ahora pasemos. No, eso ya cosa, cuando inauguraron el túnel, que esto ya el conozco yo también, que fue ya para el año 70 o algo así. 76. No, túnel, sí, pero bueno, 76. nos costó, también estuvieron 4 o 5 años. Sí, inauguraron el 76, pero empezarían allá en el 70, empezarían, ¿no? En la carretera? Sí. El túnel costó un poco, porque tenían fet un presupuesto, bueno. se les falló curto. ¿Se falló curto? Sí, se les falló curto, bueno, el falló en abrió, en calor en el túnel, pero después para hacer el revestimiento, no sé si no le van incluido en el presupuesto, o qué pasó, que aquello estió, no sé si 2 años o 3 paralizado para hacer otro proyecto para el revestimiento con hormigón del túnel. Bueno, pues este túnel, cuando se empezó en la iniciativa, que fue un Mire de San Lariz, que te habrás sentido comentar esto, Sí, que fue el Mir de sentito, San Lariz, claro, ¿cómo no lo va a sentir? empezó el hombre que tenía interés en hacer un túnel, hacer una carretera internacional, hacer un túnel, empezó a venir aquí a meterse en contacto con el ayuntamiento y sí, ya vio interés, empezaron a hacer las gestiones, hasta que fue un hecho, hasta que la aprobaron. Pero el ayuntamiento de la villa de Bielsa, a la vez... Que era entonces alcalde el tío Roque, ¿no? Claro, sería el tío Roque. Sí, falló una oferta del que aportaría el tanto por ciento del presupuesto. No me acuerdo el tanto que fue. Sí, el que fue. Si fue el 4 o el 2 o el 6. No, No mes lo sé. sería, mes. Y yo no sé, el podéis saber, pero ¿qué te voy a decir? Después que hemos comentado ver otra vez. Pues el ayuntamiento falló esa oferta de aportar una cantidad. El tanto por ciento del presupuesto. Bueno, ya pues fallaron las gestiones, falló el proyecto con esa proposición, todo ese trámite, y después avisan al ayuntamiento que tenía que hacer el ingreso de lo que había comprometido. De lo que había... Sí, el que van a firmar. El que van a firmar. Sí, el que van acordado. Bueno, resulta que ese día el ayuntamiento pues no disponía, tenía dinero, pues no disponía de todo el dinero que tenía que ingresar al día siguiente. ¿Qué fallaron? Bueno, pues que le va a cabalar al ayuntamiento. A la vez pensó en llamar al pueblo para que avalásemos el crédito, el préstamo. Bueno, veníamos pocos al ayuntamiento. De aquí, que ya era la oficina de la secretaría aquí. Sí. Veníamos pocos. Es que menos tenemos en el pueblo. Es que tienen grandes negocios que esto, algunos no venían. Y total la nueta aquí porque al día siguiente tenían que ver el ingreso. Sí. Y tenían que tener papeles fetos, firmatos Sí, pues eso sería que no tenían pro. Tenían que avalar la catupla. Total la nuet, venía el director del banco de la INSA, total la nuet fendo aquí es papeles para firmarlos, esa vale, para el ayuntamiento. Y nos meteban a lo mejor, pues a yo mismo me metieron con casacas, con bancos de casacas, a otros meteban así, y así nos iban para hacer el aval. El aval. Bueno, así... El fallemos, encantados. Pero ya digo, muchos de los que tienen grandes negocios, en lo que cabe... No querían saber cosas. No se presentaron. Bueno, ¿tenían miedo a que les quedas la contumacia o qué? Claro, y si es como tenían algo más que es que tenemos poco, pues dirían, no lo arriesgamos, que tenemos mucho. Pues, pero soy contento de haberlo feito. Pero este hombre, este coche el coche correo, ha dicho que era, ¿no? Sí, correo. este traía el correo y traía los viajeros que lleva. Sí. Y este era de Barbastro a Voltaña en Puyabaú, ya lo sabes.
de Voltaña Taquita a este valle puyaba Pedro Palacio que le decían, que eran 2 xirmans. Puyaba els viajeros y puyaba el correu. Pues cara alto no, pero cuando llevaba duyante, llevaba un que le decían Marino, me acuerdo. Pues hostia, pues en una empresa allí, No, con llevaba- aduyante todo. Llevaba duyante, a la vez llevaban el cobrador, también en la línea de Barbastro a Voltaña llevaba un que me acuerdo que le decían Florentino. Ya. Florentino. También llevaba duyante, cuando entrabas en el coche te daba el billete, pagabas y bueno. Uns autobuses chicos que caleba que entrar una miqueta Acochatos. a la cabeza que si no te pegabas cada totolón. Un mullido de baix, una miqueta, pero que eras puyatas de naval con los baches que llegó, bueno, pues ya era así. Pues puyaba hasta aquí, puyaba los viajeros, puyaba el correo, la correspondencia, digamos. Y luego al baixar, cuando ibas cara abajo, pues a lo mejor paraba, se echaba a ver la piedra per allí que le feba goyo pa la casa que se yera haciendo en Voltaña. Decía, Marino, que charraba así, Marino, anda, coge esa piedra, mira qué maja es, anda, métela en el coche, que esa piedra es maja. La metía una piedra en el coche, a lo mejor, se le entrefilaba a ver la otra que era maja. Marino, anda, esa piedra también, métela. Y así se falló la casa, si la tiene, la tiene. No la acabó. Se murió, no la acabó. se murió sin disfrutar cosas. Se De que yo me acuerde, se han feito muchas obras. Sí. Se n'ha feito, ya veis, todo. Pero- También se falló el parador. ¿También ha trabajado allí? Parador nacional. También trabajé. Pues que al que sea viejo. Pues ya tengo 77, que ahora empecé a los 14 años a trabajar Ya. en regiones devastadas, que ganaba 4 pesetas. Joder, Sí. buena memoria tiene. Eso, hombre, Para saberlo. sí que me acuerdo del que pasato. Bueno, Sí. pues el Valle de Pineta, pues, han feito el parador y era un prato de Casa Pocha. El plato pocha, sí, que Prato era Pocha. bien majo que llegue el plato. No sé si no pagó el terreno al ayuntamiento. ¿Quién fue? Seguro no soy, pero algo ha llegado a mis oídos, pero bueno, que fue. ¿Quién fue? Falló en el parador, cuando era ministro de Información y Turismo Fraga y Barné. ¿En Caravive? Sí, en Caravive. Y al Venió Argentí- le falló Goyo esta ribera, le falló Goyo porque ye maja, que es verdad que ye maja, la ribera de Pineta, la ribera Espierva, del Pirineo debe estar del mejor que hay. Siempre dicen sin que- despreciar al de Mes. Que siempre dicen que Yeper que se equivocó el del que llevaba el helicóptero. Que se equivocó, fue a parar tallita al tapineta. El falló Me Goyo. paréis, venido a cazar, pero pueda... Ya, pero que talmente- venía a talmente cazar, pero venirse- Yeper que venido a cazar se ¿cuántas equivocó, veces? que se equivocó el del helicóptero. Y aterrizó Y allí. aterrizó, le falló Goyo. A la vez le falló Goyo. Le falló Goyo y dijo, aquí hay que hacer un parador. Sí, a la vez el que falló en España y era Así se ministro feban. de Información y Turismo y era Fraga. Venió a inaugurarlo y yo trabajé allí. Mira, la madera que se metió en el parador de tablas y todo aquello que se lleva, Sí. el que va para Sí, que se ve, y el que suelos. va para suelos se hizo y es de viguetas de hormigón ya Sí. lo creo. Pero la madera isa, que la traían de allá de Fuenterrabía, de un castillo viejo, para que se tenía que ver polata hizo para que fuese la apariencia de que ya era más viejo. Sí. ¿Sabes? Y aquí con un altro, tú conoces a Daniel, aquel el marido de esta Leontina Francho. No me acuerdo guaire, no me acuerdo pues, guaire. Asti la sarra que tenía... Sí. Asti fallaron, asti la cepillaban, Asti la sarrano. la sarraban. La sarranos asti en la sarra, pero la Sí, sarra sí. de la sociedad que tenemos, no la que llegó que no viera, a la vez no viera la de güey. La que ya hay güey. Ya. Abaixo, bueno, ahí era, ahora ya no marcha, abaixo en la Fueva. Pues tenía que ser madera vieja, que se vies algo apolillata, para que tenés representar de que ya era... La vieja. Que ya era viejo para un Vieja. ahora. Sí. Y yo con la que trajemos mes polvo allí con madera polata, sarrándola, plena de puntas, sacando las puntas con las tenazas, pero siempre en quedaban. Que no tenían la patacrava para sacar esclavos. Sí, con las estenazas aquellas grandes de Ferrar, Sí. de gran, sí, la patacrava, sacando las puntas, pero siempre en quedaba. Meternos las piezas en los travesés que traían y eso, vigas, las meternos en el carro, empezabas a darle que era un carro así a mano, una manivela,
una punta, otra. Pues trencarían, a saber lo de sierras, que trencarían. ¿Siempre serían esmolando o qué? ¿Siempre esmolar o qué? Esmolar, pero que te las comebas con las mediles, molándolas, pasándolas el bebas a mano. Bueno, así fuimos viendo, pero traguemos polvo. Allí se me jodió el estómago yo. Y al tener jodido, allí se me acabó de joder. Traguemos polvo, que pa' qué. Un que ya el coneixes, sí. Treballava a la carpintería, también allí. Madera. Él faría la carpintería, él le falló la carpintería, ¿no? Con un hombre también de sí. San Juan. Ya. El pai de este que tiene el hotel dice de, ¿cómo le dicen? De San Juan. Dani. El Danita, sí. El pai dice trabajó aquí en la carpintería, para hacer la carpintería del parador. Pero llevaba no la falló Arturé, ¿eh? No la falló Arturé, sí, también sí, faría. Pero ese hombre trabajaba también trabajaba en el 2. Trabajaba en el 2. Trabajó muy bien, fue una carpintería maja. Y llevaba la obra del parador sí. Que Iceta. Ahí. Sí. Le falló Goyo. Aparejador, él llevó la obra. Le falló Goyo, se quedó aquí. Aquí el tenemos, Iceta. Él llevó la obra Pero muchos años que después que ya se acabó la obra del parador, venía hoy Fraga a inaugurarlo. Sí. Ya quedanos pocos, porque ya fendo retoques. Es que lleva de afuera eso a ese nevanito, ya. Sí. Solo quedó el del lugar, para rematar la obra. El día de la inauguración, sí. Este Rosillo, que el conoces, llevaba el campeón de la obra. Sí. ¿Te acordarás? Yo me acuerdo. Te acuerdas dicho, ¿no? No me va a llevar tú pocas veces, pero él... Sí. Papu, ya me vais a me despierta. Fraga ha venido a inaugurarlo. Fraga ha venido a inaugurarlo. Sí. Nos fallaron en una comida allí, más gente lleva para inaugurarlo. Es que danos media docena... Fallaron una virolla allí y todo. No, pues un coche. No seas tan bien... Pero aquí para todos, para obreros también, sí, inauguraron a todos. No se con media docena de obreros. Sí. Pocos que... Ya llenos en plan de ferretoques. Que era que le inauguraron por las vísperas de la Purísima, si mal no recuerdo. Sí, las vísperas de la Purísima, que ya el 8 de diciembre. Pues... no sé, como ya no solo que media docena de obreros, pues nos invitaron a comer. ¿Fallaron ya en el mismo parador? Sí, en el mismo parador. Nos fallaron a comer en la misma mesa que, como ya nos pocos... Si nos está todo guaires, talmente no nos habrían invitado. Pero como ya nos pocos, nos invitaron. Pero puedes contar que perdió bien poco tiempo para comer. Que me dicen que come va bien, aquel hombre. Pero poco tiempo, ¿eh?